Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, lo primero, quería darte las gracias de corazón por estar viendo este vídeo. Y nada, en el vídeo de hoy pues vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son los principales motivos por los que no consigues perder esa barriga, de no consigues ese cambio físico que estás buscando. Y además, ahora que viene septiembre, cuáles son los principales errores que veo todos los años para que de esta forma tú no los cometas. Y es que parece mentira, pero literalmente, pues verano ya casi se ha terminado y estamos ya en pleno septiembre, ¿no? Y antes que nada, me gustaría comentar que, oye, que si en tu caso, a lo largo del verano, no has conseguido perder esa barriga o incluso has cogido algún kilogramo de más, mencionar que puede llegar a ser ciertamente normal, ¿no? Porque al final, aquí además en España, pues somos bastante disfrutones y solemos tender, pues en verano, a relajarnos, a bajar un poco el pistón. Y si además de ello no sabes cómo gestionar la alimentación en verano, no sabes cómo adaptar o compaginar esos planes sociales con tu objetivo de perder la barriga, o no sabes cómo adaptar los entrenamientos al menor tiempo disponible que tienes o de vacaciones, pues al final es normal que no hayas conseguido perder esa barriga o incluso que hayas ganado algún kilogramo que otro. Ahora bien, y aquí viene la parte más importante, y para ello os quiero contar una pequeña historia, es que cuando yo estaba de monitor en un gimnasio, todos los septiembres pasaba lo mismo. Y es que me venía gente que tras haberse relajado en verano y tras haber cogido esos kilogramos de más, quería hacer cualquier tipo de locura con tal de bajar de peso muy rápido. Cosas como entrenar 6 o 7 veces por semana, cosas como hacer dietas súper estrictas y bastantes más cosas. Y antes que nada, si a ti también se te ha ocurrido hacer algún tipo de estos planes, simplemente me gustaría como que reflexionases un poquito acerca de algunas cosas, ¿vale? Dime, ¿te ves por ejemplo haciendo los siguientes 3 años de tu vida una dieta en la cual no puedas comer pan? ¿Te ves entrenando durante toda tu vida 6 o 7 veces por semana? Yo creo que, al menos cuando trabajaba en ese gimnasio, yo esto era lo que le preguntaba a las personas y la gran mayoría de ellas me decían que lógicamente que no se veían capaces de hacer eso, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué es el aprendizaje que yo les intentaba decir con esto? Pues que ese plan más estricto, es una solución temporal al problema. Porque sí, puede que haciendo ese tipo de planes pierdas peso los primeros 2 meses. Pero cuando dejes ese plan, porque tal y como acabas de pensar o ver, no es algo que sea sostenible a largo plazo, lo que acabará pasando es que acabarás recuperando todo el peso perdido e incluso más. Es decir, el famoso efecto rebote. Y por eso mismo para mí es fundamental, lo primero de todo, el hecho de plantear unas metas realistas, el marcarte unos objetivos realistas. Por ejemplo, 3 preguntas que te puedes hacer de forma muy sencilla, ¿no? ¿Cuánto peso realmente te gustaría a ti perder? ¿En cuánto tiempo te gustaría perder ese peso? Y algo fundamental también, ¿te ves capaz de hacerlo tú solo o realmente crees que necesitas ayuda para ello? Y es que la realidad es que conseguir un físico tonificado y perder la barriga tampoco es algo, o no es algo que sea excesivamente difícil, ¿no? Pero claro, siempre y cuando sepas cómo hacerlo o tengas una persona que te guíe y te ayude con ello, ¿no? Y para ello hay que tener en cuenta 2 cosas que para mí, o 2 pilares, que para mí son fundamentales. En primer lugar, tenemos el pilar de la nutrición. Y es que en este aspecto, respecto a la alimentación, es fundamental que no hagas dietas súper estrictas en las cuales, pues por ejemplo, elimines los carbohidratos, en los cuales dejes de comer esas cosas que tanto te gustan, en los cuales pues pases hambre, sufras y lo pases mal. Porque si haces esto, lo más probable es que acabes teniendo ansiedad con la comida, te den atracones y tal y como te he dicho antes, acabes recuperando todo el peso perdido e incluso más, ya que esto, por desgracia, es algo que me encuentro muchísimo. Para evitar todo esto y conseguir perder esa barriga, es fundamental que tengas un plan de alimentación que se adapte a ti, a tus gustos de alimentación, a tus horarios de las comidas y, en definitiva, que sea una nutrición que te resulte relativamente sencilla de llevar. Por ejemplo, si tú eres una persona que te encanta el arroz, incluye el arroz en tu plan de alimentación, aunque sean menores cantidades. Pero es que si no lo incluyes, lo más probable es que estés todo el día pensando en ese arroz y acabes teniendo más ansiedad y después te dé un atracón de arroz.
Y de verdad, te aseguro que si planteas la alimentación de esta forma, vas a conseguir perder la barriga sin pasar hambre, sin sufrir ansiedad, sin atracones y sobre todo, y lo que para mí es más importante, para siempre. Porque gestionando la nutrición de esta forma, lo que conseguimos o lo que vas a conseguir es aprender a comer. No poner un parche temporal a un problema, sino realmente arreglar el problema de fondo. Pilar número 2, el entrenamiento. Vale, aquí sobre todo es fundamental que no vayas a improvisar al gimnasio o a hacer la típica rutina de la máquina que está libre, que me lo encuentro más de lo que me gustaría. Además de ello, también para mí es clave que no te mates a entrenar todos los días o que no te pegues haciendo cardio todos los días en la cinta de correr. Porque si planteas el entrenamiento de esta forma que te acabo de comentar, es muy, pero que muy probable que te acabes frustrando y abandonando porque por mucho que estás entrenando, etcétera, no ves resultados. Y de verdad, no sabes la de veces que me encuentro esta situación con gente que hablo diariamente por Instagram. Para que esto a ti no te pase y que realmente consigas perder esa barriga en el menor tiempo posible y sin frustrarte, lo que realmente te recomiendo que hagas es tener un plan de entrenamiento de fuerza, importante, tener un plan, ¿ok? En el que, en primer lugar, aprendas a entrenar de verdad y sobre todo que sea un plan que realmente te ayude a conseguir perder esa barriga. Y combinarlo con un entrenamiento cardiovascular tipo HIIT, que en mi opinión es el más efectivo de todos para conseguir perder peso y quitarte esa barriga. Y de verdad, te aseguro que con esta combinación que te acabo de mencionar, vas a conseguir perder la barriga sin pasar hambre, ya que el foco de estos entrenamientos va a ser también el hecho de acelerar tu metabolismo para que así, pues lo dicho, no pases hambre en todo el proceso y consigas un físico tonificado y atlético. Y yo sé que esto en la teoría suena muy bien, ¿vale? Que posiblemente estés pensando que, vale, Julen, que esto suena genial, pero luego en mi caso es más difícil, ¿no? Y de verdad, o sea, yo te quiero enseñar y te quiero hablar de dos casos que para mí son como muy representativos para que tú mismo realmente veas que si tienes un plan y alguien que te ayuda con ello, conseguir ese objetivo es más fácil de lo que la mayoría de las personas piensan. El primer caso que te quiero enseñar es el caso de Daniel. Y es que Daniel era un chico que estaba frustradísimo, a más no poder, porque literalmente había probado de todo. Había estado con nutricionistas, había probado dietas súper estrictas, con entrenadores y entrenamientos de internet, pero nunca había conseguido perder esa barriga y perder peso. O, si lo había conseguido, siempre acababa recuperando todo el peso perdido e incluso más. Cuando nos pusimos a trabajar juntos, lo que conseguimos en cosa de 3 meses fue ni más ni menos que perder un total de 18 kilogramos. Pero literalmente para mí eso no es lo más importante, sino que la clave es que lo hemos conseguido con un plan que está adaptado a él, porque él mismo me dice que esto es algo que él siente que tampoco es algo una locura, sino que lo puede llevar a cabo a lo largo del tiempo. Y con esto lo que conseguimos es que este cambio no haya sido solo una cosa de 3 meses, sino que sea un cambio para siempre. Y además ya no tan solo eso, sino que, joder, ahora mismo Daniel pues tiene muchísima más confianza en sí mismo, se siente muchísimo más feliz y, o sea, él mismo literalmente me ha dicho que esto le ha cambiado la vida. O como por ejemplo el segundo caso que te quiero enseñar, que es el caso de Andrés. Que por ejemplo, en su caso, Andrés llevaba 1 año y medio, repito, 1 año y medio intentando perder esa grasa del abdomen o de la barriga y no había forma. Y es que lo que le pasaba a Andrés era que estaba eliminando de su alimentación ciertos alimentos que además a él le encantaban, pero siempre había pensado que esos alimentos pues no se podían comer. Claro, esto le generaba una ansiedad terrible y acababa teniendo unos atracones muy fuertes el fin de semana, que lo que hacían era que todo el trabajo que había hecho entre semana se fuese literalmente al garete. En cosa de 3 meses, cuando Andrés y yo nos hemos puesto a trabajar juntos, hemos conseguido eliminar por completo, como estaréis viendo, esa grasa de la barriga. Y ya no tan solo eso, sino que, joder, literalmente Andrés tiene ahora mismo tanta confianza en sí mismo que algo que antes le daba muchísimo complejo, como era el hecho de quitarse la camiseta en público, literalmente ahora en verano él mismo me ha dicho que tenía hasta ganas de quitársela para enseñar, pues joder, lo que había conseguido. Como ves, perder la barriga y conseguir un físico tonificado y atlético es posible. Y no necesitas matarte a entrenar o hacer locuras con tu alimentación para conseguirlo.
Simplemente, de verdad, lo que necesitas es saber cómo gestionar el entrenamiento, saber cómo gestionar la alimentación y tener alguien que te guíe y que te ayude con ello para que cuando te sientas estancado, para que cuando tengas ganas de abandonar o para que cuando no sepas cómo gestionar alguna cosa, puedas recibir ayuda y así conseguir ese objetivo de forma más rápida. Entonces, de verdad, nada, si realmente quieres que sea yo esa persona y quieres que te ayude con ese objetivo de perder la barriga, simplemente envíame un mensaje con las palabras quiero saber más y nada, me pondré lo antes posible en contacto contigo pues para evaluar tu caso y que lo hablemos tranquilamente para ver, pues oye, si te puedo echar una mano con ella, ¿ok? Así que nada, de verdad, mil gracias por haber llegado hasta aquí, mil gracias por ver el vídeo y nada, un abrazo muy grande y de verdad pasa un muy buen día y muy buena semana.